Saludos, muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana, llevando la palabra del Señor a través de esta estación de radio digital Fénix Radio. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios me le bendiga en esta hermosa mañana. Buenos días, buen día para todos. Buen día para mi compañero Fénix Radio, mi hermano en la fe. Buenos días para todos los que ya están conectados con la intención de escuchar la palabra de Dios. Que el Señor nos colme de bendiciones, de sabiduría mediante su palabra, que nosotros podamos sacar algo más hoy, en esta mañana, algo más de conocimiento, adquirir de lo que es la palabra de Dios. Debe ser lo primero en el ser humano. Usted ponerse en contacto con Dios desde que comienza el día. Vamos a ver si Dios nos ayuda, y Él está presto para ayudarnos, porque claro, Él quiere ayudarnos. Vamos nosotros a tomar la decisión de buscarle y plantearle nuestras necesidades, porque Él lo sabe todo, pero la palabra dice que el Señor le gusta que usted le plantee su necesidad y le pidamos con fe, de acuerdo a la necesidad, no para malgastar, sino para nuestras necesidades primordiales. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén, así es. Hoy es lunes, un lunes de recuperación, luego de una semana lluviosa. Hoy comenzamos ya lo que es en este lunes de recuperación. Permítame compartir el programa a través de diversas plataformas digitales. Recuerden que usted puede escuchar esta emisora digital a través de losmoncioneros.com, a través de Facebook como Francisco Javier Rodríguez, Fénix Radio Internacional. Únete a nuestro grupo ahí de Fénix Radio Internacional. También a través de YouTube ya como Fénix Radio Internacional también. También a través de Google. Estamos como Fénix Radio en Google. Estamos también en Radio Bolna, Seno Radio. Estamos en todas las plataformas digitales. Fácil de escuchar esta emisora digital. Y este programa, que es importante porque este programa es para la familia. Este programa es para que usted conozca realmente el Dios verdadero. Este es un programa que no es un programa de ninguna denominación cristiana. Aquí no estamos predicando una religión, sino la palabra del Señor, como manda las Escrituras. Amén. Sino la palabra de Dios, el evangelio eterno, el que tiene que ser predicado, el que predicaron los apóstoles, es el mismo que hoy en día nosotros estamos predicando aquí en esta estación de radio. Vamos a orar para darle la gloria al Señor y la gracia al Señor por esta maravillosa mañana, y también para que nos acompañe en la explicación de la palabra. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabado y honrado sea su nombre, Padre amado. Invocando el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, nos dirigimos a usted con su mayor respeto en esta mañana, para glorificar, Dios mío, su nombre. Pedirle a usted, Señor, que usted santifique su nombre en nosotros, Padre amado. Así como usted lo santificó en Cristo Jesús, Señor, también santifíquelo en nosotros ahora y en esta generación, Padre. Aléjenos, Señor, de la perversidad de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, Señor, y ayúdenos, abra el entendimiento de nosotros para poder guardar su palabra, sus mandamientos y la fe de Jesús, Señor. Amén. Padre, mire el público, Señor, que escucha o que escucharán este programa, que cuando escuchen la explicación, Señor, no nos vean a nosotros, sino que el rostro de Cristo resplandezca en nosotros, así como resplandeció en el rostro de Moisés cuando estuvo con usted recibiendo sus mandamientos, Señor. Pedimos de su misericordia, Padre,
Le pedimos, Dios mío, por las autoridades, Señor. Le pedimos por aquellos que tienen hambre y sed de justicia, Padre amado. Padre, acompáñenos y que sea usted, Señor, el que nos apruebe en su mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que buen día nuevamente para todos nuestros amigos, compañeros que están atentos a este programa. Hoy entramos al capítulo 5. Hoy entramos al capítulo 5. Bueno, vamos a comenzar desde el versículo 11, que nos habla de las demandas de Dios. Ya leímos el capítulo 4 y estamos en el capítulo 5, pero me voy a ir un poquito más atrás a leer desde el versículo 11. Aquí vamos a ver las demandas de Dios. Las demandas del amor de Dios. Aquí en la Biblia que tengo, cada ciertos versículos tienen un título que se lo ponen para uno más o menos ver de qué está hablando el apóstol. Y aquí en el versículo 11, arriba, el título que tiene dice: las demandas del amor. Saludo para Nectalicia Tejada, que está por ahí. Nectalicia Rodríguez. Dice: buenos días para ustedes dos, Francisco Javier Rodríguez y Manuel Tineo, y todos los que están en transmisión activa, llegando y compartiendo, bendiciones. Así que saludo para Nectalicia Rodríguez. Buenos días, Nectalicia. Te había perdido, hacía días que no te oía. Claro, ella no había votado, pero aquí la seguimos queriendo, respetando y amando de todo corazón. Dice que el hijo bueno a su casa vuelve. Aquí la tenemos de regreso. No te pierdas porque te ha perdido quizás de algo muy importante. Aunque el programa tú lo puedes ver, aunque no sea en vivo de una vez, porque está grabado, tú lo puedes ver a cualquier hora del día. Así es. Bendiciones grandemente a nuestra amiga, hermana, familia, Nectalicia Rodríguez. Bien, voy a leer un poquito más arriba porque recuerden que la semana pasada terminamos el capítulo 4, pero hoy quiero hablarle un poquito antes de entrar al capítulo 5, porque muchas personas podrían decir, pero cada vez están predicando casi lo mismo. Lo que pasa es que este libro de Primera de Juan tiene un solo objetivo. Hay libros o hay cartas que el mensaje es uno solo. Diferentes palabras, pero lo que te quiere decir es un solo objetivo. Y le voy a decir cuál es el objetivo de Primera de Juan. El objetivo de Primera de Juan es enfocar a la feligresía creyentes en Jesús en cómo creer en Jesús, y es simplemente como el Hijo de Dios. No se puede declarar a Jesús como otra cosa. Ese es el objetivo de Primera de Juan. ¿Por qué? Por ejemplo, mire el capítulo 5. ¿Cómo comienza el capítulo 5? Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Qué dice aquí? Que todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Por eso aquí mismo te está diciendo: todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne y sangre, ¿qué es? Es un mentiroso. ¿Me entienden? Entonces, el objetivo de Primera de Juan, de la primera carta de Juan, como se le conoce, el objetivo es mantener a los creyentes en la sana doctrina de que Jesucristo es aquí en esta tierra simplemente el Hijo de Dios, nuestro guía, nuestro camino, que a través de Cristo es que estamos sirviendo y creyéndole al Dios que lo envió.
Amén. Entiéndase esto, porque hay mucha gente que leen un libro y no entienden el objetivo. Por ejemplo, yo podría preguntarle a cualquier religioso, ¿cuál es el objetivo plasmado en el libro de Apocalipsis? Yo le podría preguntar, ¿cuál es el objetivo? Y muchas personas me podrían decir muchas ideas, pero el objetivo para el libro de Apocalipsis es mantener la integridad, mantenerse firme en la espera, conociendo ya lo que ha de venir, pero no alarmándose. Es mantenerse en esta doctrina que los apóstoles tanto énfasis hicieron. Así es. Pedro, ¿qué énfasis dio Pedro? El mismo énfasis que está dando aquí Juan. Mantenerse en Cristo y los mandamientos. Mantenerse en Cristo y los mandamientos. Ustedes pueden ver que aquí, en Primera de Juan, muchas veces se les repite lo mismo. Porque ese es el énfasis. Se les repite que manténgase en Cristo. En Jesucristo como fue enviado. Como fue declarado. Como el Hijo de Dios. Entonces, y también este es el amor. Vámonos al versículo 11 del capítulo 4 para darle continuación entonces, porque todo esto hay que explicarlo. Hay personas que no saben cuáles son los objetivos. Cuando uno escribe una carta, uno la escribe con un propósito. ¿Ustedes entienden? Así. Por ejemplo, cuando yo le escribo una carta al presidente, en esa carta del presidente, yo le pongo saludos, yo le pongo cómo está el pueblo, yo le pongo todo, pero más adelante le pongo, mire presidente, le estoy escribiendo porque aquí hace falta tal cosa, tal cosa. Entonces, de esa misma forma está escrita la Biblia. Leemos el versículo 11 del capítulo 4. Simplemente le estamos dando un repaso para poder entrar al capítulo 5. Dice aquí, amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué dice aquí la palabra? Nadie ha visto jamás a Dios. Oigan bien esto. Ni aun ellos ni aun ellos dijeron que habían visto a Dios. Dice a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Amén. En esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Qué le dije ahorita? Que ¿cuál es el objetivo aquí? Presentar a Jesús como Dios o como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios, el Salvador. Usted tiene que pedirle a Dios discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Así es. Están declarando a Jesucristo como lo que es, el primogénito, el autor de la salvación, para que luego usted no se deje engañar con aquellos que vienen declarando a Jesucristo contrario a lo que ha dicho Dios. ¿Y qué dice aquí también? Dice que todo aquel que declara a Jesucristo contrario ya a lo que Dios y los profetas lo han declarado, este es anticristo. Este es anticristo y el amor no está en él, dice la palabra. Es así. Escuche esto.
El hermano explica de manera que se puede entender por qué en la Biblia podemos hallar muchas veces, como quien dice, el mismo sermón, muchas veces, porque ese es el objetivo, de que se conozca ese objetivo, que Cristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Muchas veces usted lo va a encontrar. ¿Y por qué usted diría, pero el Señor dice que no es bueno la repetición? Pero en cuanto a la amonestación, sí, la repetición es importante, porque Dios está tratando con personas olvidadizas. Es por eso que el Señor siempre, a cada instante, nos está recordando, mediante la palabra, cómo es que nosotros debemos reconocer los asuntos. A Jesús como el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y el Padre como la autoridad suprema. Amén. Así es. Y el Señor está constante hablándonos casi en los escritos de Pedro como en los de Pablo. Los evangelios se trata de eso, que nosotros reconozcamos a Dios tal como es y a Jesucristo. Exactamente. Entonces, aquí están hablando claramente. Dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Amén. ¿Entienden? Todo el que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora, ¿cómo nosotros estamos seguros ahora de que Dios, el Padre eterno, ese Espíritu de Dios, está en nosotros y nosotros estamos en Dios? Oigan esto, oigan esto. Con estas palabras nos parecemos ahora a Jesucristo y repetimos la misma palabra de Cristo. ¿De qué? ¿Quién? ¿Cómo? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos al Padre. Entonces Jesús le dijo a ellos, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen? ¿No saben ustedes que Dios está en mí y yo estoy en Dios? Pero es por esto, porque Cristo andaba conforme a la palabra y el Espíritu que estaba obrando era el de su Padre. Y él vino en representación del Padre. Ahora, miren la palabra de aquí. ¿Qué está repitiendo? Las mismas palabras de Jesús le está diciendo aquí Juan. Pero, ¿cómo no le está diciendo a nosotros? Si nosotros permanecemos en Dios, Él va a permanecer en nosotros. Pero en la obediencia. Porque lo dice aquí, dice, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que hay que confesar a Jesús? Como el Hijo de Dios. Recuérdese esto, este es el énfasis de este libro. Por eso es que lo va a decir adelante y atrás, en toda parte, para que esto se quede incrustado en la mente humana. Para que usted no escuche esos que son anti Jesucristo, que vienen declarando a Jesús en contra de ya como Dios lo ha declarado. Porque esos están en contra de la voluntad de Dios. Sí. Entonces, por eso dice aquí, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Es lo mismo, no es lo mismo que dijo Jesús. Pero es porque está en la obediencia. Dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Ven? Es lo mismo. Ahora dice, versículo 17 dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos plena confianza en el día del juicio. Señores, ¿qué es lo que todo ser humano en este tiempo y después de los apóstoles, es más, antes de los apóstoles, era la esperanza?
de que el Mesías pudiese interceder ante Dios aquel día del juicio. Y es por esto que si nos mantenemos en ese amor, ¿quién es que intercede por nosotros? Jesús. Ahora tenemos esperanza de vida eterna si creemos en aquel que envió a Cristo. Y si nos mantenemos como aquel que envió a Cristo en su palabra, entonces seremos salvos, que es creyendo que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no podemos declarar a Cristo diferente ya a como el mismo Padre lo ha declarado. Aquí hay una aclaración de las Escrituras, que la gente se confunde en cuanto a que Jesús es el Hijo de Dios, y en el otro versículo cuando Jesús dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ahí es que la gente cree que Jesús es el Padre. Pero cuando Jesús dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es porque nosotros en las condiciones que estamos, al Padre no podemos verlo. No podemos verlo. Entonces Jesús vino en representación de su Padre. Amén, así es. Por eso que Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto que nosotros no podemos ver al Padre en las condiciones que estamos. A Jesús sí podemos verlo, que vino en representación de su Padre. Y podemos afirmar esto bíblicamente, que Jesús vino en representación de su Padre, fue el enviado de Dios a la tierra, porque Jesús dice la palabra que antes de salir de la presencia de Dios, que vino a hacer la función, dice que no estimó ser igual a Dios, sino que asumió el lugar de siervo. Pero eso no le quita que Él venga en representación de su Padre. Porque es igual que cualquier persona que vaya a representar a alguien a algún lugar. Usted no es la persona que en verdad debería estar en el lugar, pero esa persona por una razón no pudo ir, usted va y lo representa, pero no es que usted es esa persona. Entonces así fue que sucedió. El Hijo de Dios, el enviado de Dios, vino a representar a su Padre. Y por eso es que Él dice que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Porque el Padre vive en Él y Él en el Padre, pero es porque hay una relación en cuanto a lo que es la obediencia y la santidad. Ahí no hay diferencia entre ellos dos. Así es. Dice aquí, vamos a leerlo ya desde el versículo 17 en adelante para entrar al capítulo 5. Dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos plena confianza en el día del juicio. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Porque como ¿quién? Como Jesús es. Porque como Jesús es, así somos nosotros. ¿Dónde? En este mundo. Y aquí hay algo que usted debería decir algo. ¿Cómo usted ve a Jesús? Porque dice que como Él es, nosotros somos en este mundo. Jesús lo que está diciendo es que Él es un hombre igual que nosotros. Él está intercediendo como hombre, no como Dios. Es como hombre entre Dios y los hombres, el mediador. Como usted y como yo es Jesús. Hombre, Jesús hombre. Amén, así es. No Dios. Y escuchen lo que sigue diciendo. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Antes el amor perfecto elimina el temor. Porque el temor mira el castigo. De donde el que teme aún no está perfecto en el amor. ¿Ven? Por eso ya yo no tengo temor al día del juicio, porque yo sé que Dios es justo y me pondrá en el lugar que Él
vea justo para mí, sea en el cielo o en el infierno, como hay muchos que temen. Glorificado sea Dios. Glorificado sea Dios. Esa palabrita Pero que me gustó a mí es, con perdón, que el que teme obedece, porque usted le tiene miedo al castigo. Cuando su padre lo corregían a usted y usted sabía que su padre no toleraban cosas incorrectas, por temor usted obedecía. Pero no es que vamos a... El que teme, como dice la palabra, está en problema, pero hay muchas veces que el temor lo hace obedecer por miedo al castigo. así es. Entonces, tenemos que tener plena confianza de que Dios es justo. Ahora, nosotros tenemos que permanecer en este amor. Y el amor es creerle a Dios, mantenernos en el ejemplo de su Hijo Jesucristo. Porque ¿qué dice la palabra? Que Él fue igual que nosotros en este mundo. Así es. No fue diferente. Jesucristo no vino diferente al ser humano. Vino igual en carne y sangre, en huesos. ¿O no dice la palabra que sus huesos no serían quebrantados? No, Porque a los que crucificaban en la cruz le rompían los huesos, pero a Jesucristo no se los rompieron. No tenía huesos Jesús. Sí. Porque los que dicen que Jesús vino en dos naturalezas, lo que a mí me viene en la mente es que el Espíritu llenó un cuerpo de goma aquí en la tierra y tenía la carne por fuera y el Espíritu por dentro. No, la palabra de Dios declara que Cristo era carne y hueso igual que nosotros. Y que Él nos comparó igual. Y si nosotros no tenemos dos naturalezas, Cristo tampoco la tenía. Asimismo. Porque la obediencia de Cristo, lo que lo hizo triunfar fue la obediencia, aferrarse a su Padre. Y a eso es que nos llama a nosotros hoy en día, porque somos iguales, aferrarnos a Él. Solo nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que invitarlo a Él para que Él nos ayude en todo, en todo. Como Él apeló a su Padre en todo, para todo, nosotros también tenemos que apelar a Él para todo lo que vamos a hacer. Cuidado si hagamos algo solo, porque no nos va a salir bien. El enemigo no lo arrebata, pero si está en la mano de Cristo estamos seguros. Así es. Nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Así es. ¿Ya bien esto? Escucha esto, pueblo de Dios. Aquí hay una demostración en esta emisora. ¿Por qué nosotros estamos aquí de mañana? Es porque nosotros sentimos amor por ustedes, aunque no lo conozcamos. Claro. Pero nosotros sabemos que ustedes están escuchando la palabra de Dios. Y nosotros sentimos amor por ustedes. Nosotros queremos que ustedes conozcan, que ustedes aprendan también. No para que dependan de nosotros, para que dependan de Dios directamente. Así y es. eso es por amor. Nosotros no venimos aquí no nos comemos una menta en cuanto a lo que estamos haciendo. Incluso aquí se está invirtiendo. Así es. Para que la palabra de Dios llegue a todos ustedes. Aquí se está invirtiendo. Y todo eso es porque es por amor. Es porque lo amamos. Y nosotros quisiéramos, nuestro deseo es tratarlo a ustedes personalmente. Porque sé que nos va a ir bien si pudiéramos tratarnos personalmente. Amén. Dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Ven?
Aquí es donde está el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Entonces, si amas a Dios, pero aborreces la creación de Dios, tú no amas a Dios. Y si nosotros decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón y no lo hemos visto, entonces dejamos de amar a quien hemos visto, que es a usted, al prójimo. Entonces, ¿cómo nos llama el Señor ahí? Mentiroso. Porque usted está viendo a su prójimo y no lo ama. Entonces, ¿cómo puede decir que me ama a mí, que nunca me ha visto? Exactamente. Es lo mismo que diríamos, amamos a Jesús y aborrecemos a Dios, como hay muchos que lo hacen. ¿Ven? Es lo mismo. Amamos a Jesús, pero no creemos que Él tiene un Padre. El Padre lo envió. No creemos que Dios lo envió. ¿Y a qué fue que el Padre envió a Jesús? Fue a reconciliarnos a nosotros con Dios, con Él. El Padre envía a Jesús para que Jesús nos reconciliara a nosotros con el Padre. Amén. Entramos al capítulo 5 y vemos aquí el énfasis que ha hecho atrás, adelante, en el medio, en este libro, que es que nos enfoquemos nosotros en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Dice aquí, capítulo 5 de Primera de Juan, dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios que engendró, ama también al que ha nacido de él. Amén. Amén. Escuche bien de nuevo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Mucho cuidado a ustedes que están por ahí predicando y enseñando que Cristo es esto, que Cristo es lo otro, que Cristo venció porque tenía poder por sí solo, sobrenatural, poderes sobrenaturales. Fíjense bien las escrituras, porque ustedes se atreven también a decir que Pedro también era Dios, porque mayor que Jesús hizo Pedro, porque con la sombra de Pedro dice la palabra que resucitaban los muertos y se sanaban los enfermos, y yo no vi que con la sombra de Jesús se sanara algún enfermo. Sí, porque Jesús declaró que cosas mayores que la que Él hizo nosotros podríamos hacer. Eso es una promesa, que íbamos a hacer cosas más grandes que la que Jesús hizo. Y aquí podemos ver el apóstol Pedro, quien fue el primero en declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Claro. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, solo mi Padre que estás en el cielo. Es un privilegio. Todo el que cree que Jesús vino en sangre y carne, como el enviado de Dios, el Hijo de Dios, lo afirma la palabra, es nacido de Dios. Pero el que no confiesa que Jesús vino en carne y sangre, hay problema. Escuchen bien lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 15. Porque yo podría declarar que Pedro era Dios con esto, y que el Señor reprenda eso. Pero dice Hechos 5:15, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre algunos de ellos. Oigan bien esto. Pero ¿por qué pasaba esto en la personalidad de Pedro? Aún con la sombra de Pedro. Porque Pedro creyó en Dios y creyó en Jesucristo y declaró que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y nunca cambió su testimonio y por eso murió.
Pero hoy en día en las iglesias no se mueve el Espíritu de Dios porque se han convertido, en vez de ser cristianas, anticristianas. Todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios, todo aquel que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, es una iglesia anticristiana. Porque lo que te va a enseñar es a amar el pecado, a desobedecer la palabra de Dios y a andar en tu propia opinión. Lamentablemente esto es así. Y el Señor le va a decir en aquel día: apartados de mí, no los conozco, obradores de maldad. Nosotros no podemos andar variando la palabra de Dios porque un Juan de los Palotes, porque esto, lo otro, no. Firme en la palabra. Amén. Firme. Para que entonces el amor de Dios sea manifestado. Firme en la palabra. ¿Y qué dice aquí? Vuelve y le repite, dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo. Aquí no dice todo el que cree que Cristo es Dios. Todo el que cree que Cristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la palabra. El Espíritu Santo tiene su función. Dios Padre tiene su función. Y Cristo tiene su función. Amén. Eso no es lo que dice la palabra. Yo no puedo hablar del Espíritu Santo si yo no sé qué es el Espíritu Santo. Pero debo decirte lo que dice la palabra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te llevará a toda santidad. Que te recordará lo que ya Cristo ha dicho, que es la santidad de Dios. Ahora, si yo tengo el Espíritu Santo me pondrá a violar los mandamientos. ¿Es algo santo violar los mandamientos? Es lo contrario. Es lo contrario. El Espíritu Santo nos va diciendo en qué estamos equivocados y nos va aclarando las cosas. Entonces, tienes que ser inteligente. Ahora, ¿estoy yo negando el Espíritu Santo? De ninguna manera. Le estoy hablando como hablan las Escrituras. Pero no puedo yo declarar una cosa que no sé, porque eso es una blasfemia. Eso es blasfemar. Tenemos que hablar en conformidad como nos lo En muestra conforme a la palabra. a la palabra. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Entonces yo puedo dar seguro que yo he nacido de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo y confieso que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El enviado de El Dios. enviado de Dios. El mensajero. El mensajero. Nuestro Salvador. Nuestro Rey y Señor por toda la eternidad. Todas esas características se le atribuyen a Jesús. Toda esa cualidad. Rey y Señor. Mensajero. Nuestro Salvador. Quien murió por usted en la cruz del Calvario. Que Amén. Pagó la deuda de nosotros. Fue Cristo. Es como el hermano explicó ahorita. Nosotros podemos hablar un poquito del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo. Pero de acuerdo a la palabra. ¿Cuáles son sus funciones? Entonces no podemos decir que Jesús es Dios, que Jesús es el Espíritu Santo. No, porque ellos tienen sus funciones diferentes los tres. Así es. Dice, y todo el que ama a Dios que engendró, ama también al que ha nacido de él. Amén. Amén. O sea, si yo amo a Dios, también amo a Jesús. Amén. Sí, porque dice la palabra, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, es que lo conozcamos a los dos. ¿Cuál es la función de los dos? Por nosotros. En eso es que consiste la vida eterna. Ahora, pero si usted ignora lo de uno o lo del otro, creyendo en un solo personaje nada más, está mal a la luz de las Escrituras. Porque tenemos que darle honra y gloria a cada uno. El Espíritu Santo, que es quien está con nosotros en estos días,
aclarándonos, recordándonos la cosa. Eso es una función linda, la del Espíritu Santo. Usted sabe lo que es usted estar equivocado viendo algo que no es correcto y de una vez el Espíritu Santo entra en acción y le dice a usted en la mente: eso que tú estás viendo, eso que tú estás por hacer no es correcto. Y de una vez, ¿a quién usted apela? A Cristo Jesús. Amén, así es. Así es. Ahora, aparte de Cristo, esa es la palabra que Dios engendró a Jesucristo. Pero aparte de Dios engendrar a Jesucristo, ahora también ha engendrado más hijos, que somos nosotros a través del bautismo. Amén. ¿Sabía eso? Que la palabra dice que ahora, por eso Dios nos llama a sus hijos. Porque ahora no nacemos de carne, sino de espíritu. Si realmente de corazón tú crees, por eso es que dice que tienes que creer, pero no puedes ir con dudas al bautismo. Tienes que ir con la certeza de que Cristo es el Hijo de Dios. Y que que Dios Padre te ama, y Cristo te ama también porque entregó su vida por ti. Antes de Cristo ir a la cruz, ya el bautismo estaba. Antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario, ya el bautismo estaba. Incluso Jesucristo fue bautizado también. Amén. Porque fue orden de Dios el Padre. La orden del bautismo no fue una orden de Jesucristo. Fue orden directa del Padre. Amén. Adiós, pero aquí podemos ver la entrevista de él y Nicodemo. Jesús le habló, fue de eso, de nuevo nacimiento. Entonces Nicodemo no entendía y Jesús le explicó cómo se experimentaba el nuevo nacimiento, que había que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Ahí también somos considerados hijos de Dios ya. Amén. Porque ahí Dios nos perdona el pecado. Ahí somos limpios de todo pecado. Si de ahí en adelante continuamos nosotros siendo desobedientes, dice la palabra: ay de nosotros, porque no hay más sacrificio por el pecado. Cristo murió una sola vez y para siempre. Entonces sí, nos espera la terrible espera del juicio de Dios. ¿Por qué? Y escuchen bien por qué sigue diciendo. ¿Por qué digo yo esto con mis propias palabras? Y lo dice la palabra también. Versículo 2 del capítulo 5 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuándo qué? Cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que ya está en Cristo Jesús no peca, y el pecado es el quebrantamiento ¿de qué? De la ley. De la ley. ¿Pero qué ley? La palabra de que Dios ha establecido, los mandamientos, todo lo que Dios nos ha llamado a nosotros a apartarnos de eso. Por eso le dije ahorita, el Espíritu Santo me va a poner a mí a desobedecer un mandamiento de Dios. Me va a incitar a mí a decir que puedo yo violar un mandamiento directo de Dios. Si me incita a eso, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me enseña a mí a ser sumiso a la palabra de Dios, que es diferente. Y aquí hay algo que, en cuanto a los mandamientos, dice que si guardamos su mandamiento, estamos reconociendo y dando a conocer al mundo que amamos a nuestros hermanos. Pero ¿es por qué? Porque los mandamientos hablan de eso. Que si tú amas a su hermano, no debes codiciarle los bienes de su hermano. No debes robarle, no debes matarlo, no debes hacerle ningún tipo de maldad. Es por eso que la ley está hablando así, que si guardamos los mandamientos, con esto demostramos que estamos amando a nuestros hermanos. Exactamente. Y oigan lo que siguen diciendo: pero pobres de aquellos que andan en el mundo
rompiendo los mandamientos de Dios. Es por ello que Cristo dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Porque dice aquí, versículo 3, en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Amén. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que guardemos su mandamiento. Aquí está los mandamientos que pertenecen a Dios. No tendrá otro Dios delante de mí. Si yo no me inclino a un Dios hecho por mano de hombre, porque yo respeto a mi Creador, a mi Padre, no estoy honrando ese mandamiento, lo estoy honrando. El segundo, no te hará imágenes, no te inclinarás a ella. Que Dios nos libre inclinarnos delante de la presencia de cosas muertas que no siente, porque un pedazo de madera o de yeso, eso no siente. Que Dios nos libre. Si nos atenemos de eso, no estamos amando a Dios, porque nada más tenemos un solo Dios a quien nosotros debemos venerar. Y así por el estilo, no tomar el nombre de Dios en vano, obedecer los mandamientos de Dios, el sábado que fue dado al hombre para Dios y el hombre reconciliarse. En fin. Señores, hay personas que usan este pensamiento de Jesús para decir que Jesús abolió los mandamientos, cuando él dijo que una persona con mirar a una mujer y desearla ya ha pecado. Así es. Pero yo le podría decir, ¿qué está haciendo un hombre o una mujer cuando siendo casados, escuchen bien esto, cuando siendo casados desean un hombre o una mujer ajena en su mente? ¿Qué están haciendo? ¿Están cometiendo adulterio? Están deseando. No está cometiendo adulterio, sino que está violando el mandamiento que dice: no codiciarás. ¿Qué? Los bienes ajenos, la mujer del prójimo. Nada de tu prójimo. Entonces Jesucristo dice: aunque ustedes no están cometiendo, un ejemplo, adulterio físicamente, ya lo han cometido, porque es que ya violaron el primero. Ya violan el que dice: no vas a codiciar. Entonces, ya adulteraste en tu propia mente. No codiciará. No lo dice eso, no lo dice que no codiciarás. Ni la casa, nada de tu hermano, ni el buey, nada. Así es. ¿Y de quién es la persona que tú estabas mirando? Entonces, por eso Jesucristo dijo en una parte: ¿de qué te vale guardar 9 mandamientos y quebrantar uno? Ya eres culpable de todos. Entonces, si en mi mente yo veo una mujer por ahí y comienzo en mi mente a desearla, ya yo estoy violando no el mandamiento de adulterio, sino ¿cuál? El que dice: no codiciarás nada de tu hermano. Porque ya eso me incita a mí, tarde o temprano, a hacer la maldad en contra de mi prójimo y de Dios también. Entonces, Cristo lo que te está recordando con este pensamiento, Cristo te está recordando la codicia, que la codicia es mala. Por eso él dice claramente: ya ha cometido adulterio. En su mente ya cometió adulterio. Porque codiciaste, adulteraste con los mandamientos de Dios. Entonces, nuestra integridad dentro de nosotros, tenemos que estar limpios para que nuestra conciencia no nos acuse delante de Dios. Así es. Entonces, usted tiene que entender esto. En los mandamientos, refiriéndose al prójimo, o sea, a nuestros hermanos, Dios dijo: no codiciará nada que tenga él, ni su buey, ni su casa, nada de lo de él, nada de él. Y cuando una mujer está casada, ya pertenece legalmente y legítimamente ante Dios y los hombres a quien está a cargo de esa mujer. Pertenece. Por eso se dice: la esposa de tal fulano.
el esposo de tal fulana, porque ya tiene dueña y dueño. Yo tengo dueña, mi dueña se llama Carolina Adames, bueno, Carolina de Rodríguez, esa es mi dueña, porque cualquier cosa que yo haga por ahí, van a decir, ah, pero es el marido de tal fulana, esa es la dueña mía, es a la que yo tengo que respetar, porque con ella estoy casado legalmente. Tengo que respetarla. Ah, que le he fallado, pero claro, como ser humano, pero le pido perdón y sigo respetando. Y a esto no ha llamado a Dios, porque es que hemos salido de un fango donde Dios es el que nos está limpiando a través de su Hijo. Deja que Dios agarre ese cincel y aunque te duela, dale gracia a Dios. Dale gloria a Dios. Pero el ser humano no quiere ser arreglado por Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? El ser humano a lo malo de esta tierra le llama bueno. Y a lo bueno que es realmente bueno, le llama malo. Así es. Entonces por esto es que el ser humano no desea guardar los mandamientos de Dios. Pero dice que en esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios. Vaya a Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Son fáciles de guardar con la ayuda de Dios. Todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Es la fe. Pero recuerden que la fe te le está recordando cuál es. ¿Creer qué? Creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Aquí está. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Entonces, si usted ha nacido de Dios, va a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y va a guardar los mandamientos de Dios. Por amor. Todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ven? Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí lo dice claro. ¿Quién es que vence al mundo? Si lo quieren más claro de ahí, ¿Quién tiene que bajar Jesucristo mismo ya del cielo. Y eso será, lamentablemente, será ya al fin de los tiempos, el día del juicio. Y ahí será muy tarde. Aquí confirma todo lo que hemos venido diciendo. Que el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha nacido de Dios y vence al mundo. Claro. Mire, por eso, vean, yo pertenezco a la iglesia adventista. Y fundándome en la creencia adventista, en los fundadores, me he dado cuenta que esta misma fe. Ahora, de que otra persona en la misma iglesia crea otra cosa que no esto, yo lo sigo amando igual, pero yo me mantengo firme. Porque mi salvación no depende de ellos, depende de mi fe. Ah, que usted quiera declarar que Cristo es otra cosa, bueno, haya usted. Aquí dice que, ¿cómo es que yo he vencido el mundo? Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ah, usted dice que Jesús es Dios mismo. Pues eso no es lo que dice la Escritura. Bueno. Eso no es lo que dice la Escritura. Sino que Cristo es el Hijo de Dios. Que hay que guardar los mandamientos. Pelee usted con Dios. Enójese usted. Pero si usted se va a lo escrito de Elena G. de White, una señora inspirada por Dios para que su pueblo se mantuviese firme, ella también dice lo mismo. Vaya a Mensajes Selectos, tomo 1, para que conozca la naturaleza de Jesús. Si acaso se le olvidó, vaya ahí. Y lo que la Biblia termina de confirmar. Y vaya aquí a la Biblia. La luz mayor. Vaya ahí.
Pero no, hay personas que se enfocan en lo que está sucediendo o en lo que ha de suceder. No, fóquese en la fe, que la fe es lo que va a salvar. Y en el conocimiento. Fóquese en el conocimiento aquí, que esto es lo que salva. Ah, que estamos esperando un terremoto. Ah, que estamos esperando la venida de Jesús. Jesús no le ha dicho a nadie el día que viene. Para que usted esté enfocándose en que Cristo viene mañana. No, no. Enfóquese en la fe. ¿Y en qué? Y en guardar los mandamientos. Porque si usted está en Cristo Jesús y está guardando los mandamientos, usted no, ninguna condenación hay para usted. Así es. Es que muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas inútiles. Hay mucha gente que cuando se le habla que los terremotos, que el tiempo ya se acerca y que la naturaleza ya va a estar descontrolada, que van a haber muchos fenómenos naturales, destructores, se enfocan en eso. No, no se enfoque en eso. Enfóquese en el que lo puede defender a usted cuando se esté dando esos asuntos, que es Cristo Jesús. No le tenga miedo a nada, porque Cristo está a nuestro lado para defendernos. Él lo dijo, sí o no, lo dijo. Entonces, si usted tiene a Jesús como la verdad, usted no debe temerle a nada de lo que la misma profecía habla, que veremos y que se acercan. Vendrán muchos azotes, pero vamos a tener, Cristo va a estar ahí con nosotros, porque dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señores, escuchen bien esto aquí, porque hay muchos confundidos. Miren lo que dice el versículo 6. Dice aquí, este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No vino solamente por agua, sino mediante el agua y la sangre. El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Ahora, ¿cuándo fue que Jesucristo fue declarado por el mismo Padre, que es el Espíritu, que Cristo es su Hijo? Primera vez, la primera vez que Dios lo declaró. ¿Cuándo fue? En el bautismo. En el bautismo de las aguas. Porque dice ahí que cuando usted se bautiza, entonces es declarado hijo de Dios. Amén. Y dice aquí que Cristo no vino simplemente por ser carne, no. Lo envió su Padre. Lo envió su Padre. Y es por eso que aquí está diciendo, y escuche que sigue diciendo. Oiga, este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No vino solamente por agua, sino mediante el agua y la sangre. El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué profundidad es esta? ¿Quién es el Espíritu? Bueno, el Espíritu es lo que nos mueve, la vida. Dios el Padre, porque dice Dios es Espíritu, es el invisible. En Él está la vida que poseemos, Él es la vida. Él es. El bautismo, ¿quién es el bautismo? El bautismo es lo que nos hace, nos engendra a nosotros como los hijos de Dios, y somos los hijos de Dios. ¿Y la sangre quién es? El agua y la sangre, que es la vida, la humanidad, nosotros, la vida. Dice, el Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo. Si recibimos el testimonio de los hombres, recuerden bien, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Este es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Aquí está contradiciendo que Cristo no es el Hijo de Dios, o que Cristo es otra cosa. No.
dice que Dios está dando testimonio. Y el mismo Jesucristo está dando testimonio que Él es. Y el Espíritu Santo está dando testimonio que Él es, ¿quién? El Hijo. Los tres juntos. No, que Él es el Hijo de Dios. Vaya al bautismo de Jesús. ¿Cómo lo declaró Dios ahí? Cuando la transfiguración de Jesús en el Monte Santo, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué escucharon ellos ahí? Lo mismo. Entonces, esto no es un testimonio. No es una declaración, porque un testimonio es una declaración. Entonces, mis hermanos, no nos confundamos más. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que cree en quién? En el Hijo de Dios. ¿Tiene el testimonio en qué? En sí mismo. Entonces, mis amigos, ¿por qué dejarnos engañar? No nos dejemos engañar, porque es que el mundo ha cambiado el evangelio. Por eso dice que este evangelio debe ser predicado nuevamente. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace parecer mentiroso. Ahora, ¿a quién? El que no le cree a Dios, porque es a Dios que tenemos que creerle, no a Jesucristo mismo, es a Dios, porque el que está diciendo que envió a su Hijo, ¿quién es? El Padre. El que está diciendo que engendró a su Hijo el día del bautismo, ¿quién es? El Padre. Porque es que Jesucristo dejó de ser el Hijo de Dios. Y usted va a decir, que Dios lo reprenda. Cuando Jesucristo se encarnó, ¿cómo se declaraba Jesucristo? El Hijo del Hombre. Porque vino a ser el hijo de Adán y de Eva. No fue promesa de Dios. Dice que el Padre le proveyó un cuerpo semejante al de nosotros. Y así intercede todavía a la diestra del Padre. Jesús hombre. Es así, señores. Por eso dice la palabra que se despojó de todo. Jesús se despojó de todo, de toda su gloria. Y al despojarse de toda su gloria, se despojó de su título, de su progenitura, de la autoridad que tenía. Se despojó. Pero cuando se bautizó, volvió otra vez. Muchos dirían, con perdón, hermano, ¿y de qué fue que se despojó? Acuérdese, tenemos que memorizar, tener buena memoria cuando estudiamos. ¿Qué dice el Padre? Que Jesús era igual a Dios. Cuando dice igual, era que no había diferencia. Pero al despojarse, hay diferencia. Ya ahí sí, porque ya Jesús vino a ser igual que uno de nosotros. Y nosotros no somos igual a Dios. Ya hay diferencia, pero antes sí era igual. No decía claro, que no. Como hijo, pero en cuanto al derecho de ejercer, todo igual. Era todo el mismo derecho. Incluso los libros proféticos hablan de que el enemigo se ensañó por eso, porque el único que tenía la facultad de participar en todos los consejos divinos era Jesús. En todo, no dicen algunos. Escuchen bien lo que dice aquí. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén, así es. He aquí cuando dice que se despojó a sí mismo, tomando la forma, es cuando Cristo fue entrado en el vientre de María, ahí, tomando la condición humana. Así es. Por eso es que dice que el que no confiesa que Cristo vino en qué, en sangre y carne. Ahí. Ese es el Jesucristo en sangre y carne, el que nació.
Ahora, el Jesucristo que fue bautizado es el Jesucristo que salió de las aguas en sangre y agua y espíritu. Amén. Como usted y yo, que al bautizarnos ya salimos siendo nuevas criaturas. ¿Y qué dice esto? Vamos a Filipenses 2, 6 al 11. Dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿en la condición de qué? De hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay un poquito que me viene a mí a la mente. Parece ser, según las escrituras, que cuando Cristo no estima ser igual a Dios en el cielo, que entra en el proceso de la encarnación y nace hasta la edad de ser bautizado, parece ser que ya después de despojarse, ya Jesús no tenía la aprobación del Padre como hijo, sino como criatura que le había formado un cuerpo. Porque acuérdese que cuando Jesús va y lleva a cabo el bautismo, la santificación, el acto de bautismo, cuando sale de las aguas, ahí sí lo declara el Padre como su Hijo amado. O sea que al nacer de carne y sangre, ya estaba atrayendo el pecado de Adán y Eva. Y había una separación ahí ya, porque acordémonos que él no estimó ser igual a Dios. Claro. Se hizo menor, se hizo igual que nosotros. Claro Entonces, que sí. después del bautismo es cuando el Señor, su Padre, aprueba que ese es su Hijo amado. Amén. Así es. Hubo una separación entre Dios y el hombre, entre su Hijo y el Padre. Pero ahí comienza la relación otra vez cuando Jesús es bautizado. Claro que sí. Así es. Eso es así. Pasa que hay muchas personas confundidas y no entienden cuando la palabra de Dios declara que Jesucristo, que no había pecado en Jesucristo. No confunden esto. La Biblia no solamente declara que no solo en Jesucristo no había pecado. La Biblia también declara muchas personas que tampoco habían pecado en ellas. Pero no declara que no hubiese el pecado hereditario de Adán y de Eva. Sí, porque se No. formó en el vientre. Sino el pecado que cada ser humano comete por su propia cuenta. Entiéndase esto. Jesucristo no pecó por su propia cuenta y fue limpio de pecado como usted y yo hoy en día podemos ser limpiados. Ahora, ¿qué pecado cometió Enoc? Muéstreme que la Biblia registre. Dice que no había pecado, que no pecó. Ahora, ¿pecó Job? Job pecó. La palabra dice que Job no pecó. Fue un hombre íntegro ante la presencia de Dios. Se mantuvo íntegro. ¿Y qué decía? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea Dios. Entendía que solamente si nosotros hoy en día entendiéramos esto, que Dios el Padre no tiene, delante de Él no hay dioses, ni mayores ni menores. Solamente Él es Dios. Él da, Él quita. Él es justo en dar y es justo en quitar. Por algo da y por algo quita. Justo es Él y alabado es Él. Esto era lo que Job entendía, que nada más había un solo Dios. Y por eso era que él culpaba a Dios, porque él siempre ha creído que es un solo Dios a quien debemos servirle. Exactamente. Entonces por eso era que ella aceptaba que tanto lo bueno como lo malo
venía de Dios. Así es. Porque nada más creía en Dios Padre. Él dijo, por si nada me es uno. Y todo lo que me llega viene de Dios, pues bendito sea Dios. Así es. Él decía, por algo Dios lo está haciendo. Yo ahora no lo entiendo, pero por algo Él lo está haciendo. Y no fue bendecido. ¿Quién trataba de que él desobedeciera a Dios? El enemigo. Fue bendecido porque él creía que solo Dios es uno, como dice la palabra. Dios es uno. Y eso era lo que Job creía. Y por eso era que él pensaba que lo bueno y lo malo todo venía de Dios. Exactamente. Él pensaba que Dios es uno, no hay más. Así es. Entonces, el bautismo, esto es lo que representa. Dios engendrándonos nuevamente a nosotros. Porque todos nosotros somos hijos de Dios. Pero por culpa del pecado, hay una separación entre Dios y los hombres. Es el pecado. Dios nos ama a nosotros y nos limpia de todo pecado. Él nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? Hay muchas personas que no saben lo que significa el lavamiento de los pies. Usted sabe que el lavamiento de los pies significa la salida de Israel de Egipto. Asimismo, cuando Jesucristo nos lava a nosotros los pies, también hay un significado en que salimos del mundo del pecado y caminamos ahora con Cristo. Eso es lo que significa el lavamiento de los pies. Porque dice, ya el que está bañado y sale del baño no necesita bañarse nuevamente, sino limpiarse los pies. Entonces, mi hermano. Y la gente diría un ejemplo, pero ¿por qué limpiarse los pies? Podemos agregar otro versículo aquí para que usted vea por qué que debemos estar limpios. Porque es que en la presencia de Dios no podemos estar sucios. En aquel tiempo cuando el Padre se le presentó a Moisés fue, en la salsa, que el Padre le dijo, quita la sandalia porque el lugar que tú pisas es santo. Ahí usted puede ver que ni siquiera con los pies sucios podemos estar en el lugar donde Dios habita, donde Dios está. Y es por eso que es tan necesario, simbólicamente, lavarse los pies. Así es. Porque no se puede entrar, o donde Dios está no se puede estar con contaminación. Ni siquiera el polvillo de afuera puede entrar. Con relación al pecado, nada puede entrar al lugar santo. Ya lo voy a dejar aquí, pero como hablamos un poquito del lavamiento de los pies, le voy a leer una reflexión que tengo aquí, escrita. Y mañana, si Dios lo permite, entonces continuamos en el versículo 10 del capítulo 5, donde dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Amén. Lo vamos a dejar ahí para entonces ya terminar, porque la segunda carta de Juan es pequeña, solamente tiene un capítulo. La segunda carta de Juan es pequeña, solamente tiene un capítulo, y la tercera también tiene un solo capítulo. O sea, son cosas rápidas, pero hay que leerlo a profundidad, porque todos tienen un mensaje oculto. Le voy a leer un poquito, porque hay muchas personas que no entienden. Le voy a explicar aquí lo que es el lavamiento de los pies. Miren, en el primer siglo, lavar los pies no era un gesto simbólico, era un acto reservado para los siervos de más bajo rango. Oigan bien esto. Los caminos de Judea eran de tierra. Los pies sucios, nadie tocaba los pies, excepto los esclavos. Oigan bien esto. Los pies sucios, nadie tocaba los pies, excepto ¿qué? Excepto los esclavos. Y sin embargo, el rabí, el maestro, se arrodilla. Jesús se ciñe una toalla, toma agua y lava. Pero, ¿por qué justo en Pascua?
en Pesach, porque en aquel tiempo ellos le llaman Pesach, que significa la Pascua. ¿Por qué justamente ahí? La Pascua es el momento de la redención. Oigan bien esto. La Pascua es el momento de la redención. Es cuando el Eterno sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Fue el momento en que Dios sacó. Ahora, Jesús como nuevo Moisés, oigan bien, porque así fue prometido Jesús, no fue prometido así. Jesús como nuevo Moisés prepara a sus discípulos. Prepara a sus discípulos. Los pies representan, escuchen el mundo, en la Cabala, o sea, en lo que ellos llaman así, los pies representan el mundo de la acción, el plano más bajo de los mundos espirituales, mientras que la cabeza se asocia con el pensamiento divino. Escuchen bien esto. Con el pensamiento divino y el intelecto. Los pies representan el andar, la dirección, el destino. Estos representan los pies. ¿Qué significa entonces que Jesús lavó los pies? Significa que purificó su camino, les limpió las huellas del pasado, los preparó para entrar a un nuevo nivel espiritual. ¿Acaso tú has permitido que tu camino sea limpiado? Esto era lo que Jesús, por eso él dijo, los que están limpios ya, no necesitan ¿qué? Bañarse completamente. Entonces, esto era lo que Jesucristo estaba haciendo. Escuchen bien esto. Significa que Jesucristo purificó su camino, les limpió las huellas del pasado, los preparó para entrar a un nuevo nivel espiritual. ¿Acaso tú has permitido que tu camino sea limpiado? El verdadero maestro, en la tradición hebrea, un rabino no solamente transmite conocimiento, sino que transforma el alma del estudiante. Un verdadero maestro el verdadero maestro no simplemente transmite conocimiento, sino que transforma el alma del estudiante. Yo digo esto porque yo pude decir que yo tuve maestros en la escuela, porque habían maestros que me transformaban a mí, me tocaban el corazón en la forma de ellos enseñar, de ellos preocuparse por mí. Lavó los pies. Jesús lavó los pies con fuego. Dice, lavó los pies como quien lava las obras pasadas, como quien quita el polvo de la esclavitud y prepara al discípulo para ser enviado con propósito. ¿Te das cuenta? Esto fue un simple gesto. Esto no fue un simple gesto. Fue una transferencia espiritual. El maestro dijo, lo que yo hice, háganlo ustedes. No para repetir por rito, sino para continuar la transformación. Por eso es que el lavamiento de los pies no es para hacerlo por rito, como un rito, no. Es para seguir limpiando a los discípulos de Dios. No para repetir por rito, sino para continuar la transformación. Ahora, pregúntale a tu alma, ¿quién ha limpiado tu caminar? ¿Te atreverías a tocar partes más sucias del otro para levantarlo? ¿Tú te atreverías a tocar partes sucias del otro para levantarlo? ¿O prefieres que te sigan admirando sin servir? Como hay gente que quieren buscar admiración y no sirven para nada. ¿Ven ustedes la diferencia de lo que significaba lavar los pies de los discípulos?
Esto es lo que sí realmente significa, que significó que Jesucristo lavara los pies de los discípulos. Lavar los pies de los discípulos representaba ya cuando Dios sacó el pueblo de Israel, ya realmente. ¿Y quién después de ahí me puede decir a mí que los discípulos se corrompieron? No. Incluso Jesucristo le recordó a Pedro: Pedro, mucho cuidado, porque el enemigo, incluso esta noche, lo va a zarandear. Pero mira, yo he rogado a mi Padre por ustedes. Y cuando cuando Pedro negó a Jesucristo, ¿qué vino a Jesucristo? ¿Qué vino a él? La enseñanza de su maestro. Y volvió y lloró amargamente, porque ya Cristo lo había preparado, dice la palabra aquí, y lo preparó. Entonces, mis hermanos, todo lo que Cristo hizo tiene una enseñanza espiritual para nosotros, porque Jesucristo es nuestro Moisés, Jesucristo es nuestro nuevo Adán, Jesucristo es nuestro rey. No fue un rey que el mundo le pidió a Dios. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Le pidió un rey a Dios. Pues aquí está nuestro rey, enviado por el mismo Dios, para que nos dirija. Crea en Jesucristo, crea en la palabra, y no contradiga. Dice aquí que el que contradice la palabra de Dios, dice que Dios es un mentiroso. ¿No lo dice aquí? Que el que confiesa diferente a Jesús, dice que Dios es mentiroso. Pues búsquelo aquí, porque yo lo leí ahorita. Búsquelo ahí, en el capítulo 5 de Juan. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, porque tengo que salir. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Muchas gracias a Dios primeramente. Le damos la gracia por darnos la oportunidad de estar aquí explicando su palabra. Y gracias a todos ustedes, hermanos que están conectados. Ya lo vemos como hermanos, porque todo el que se dedica, da el primer lugar a Dios para escuchar la palabra, la amonestación de Dios, es porque está muy interesado en conocer a Dios cada día y quiere ser llamado hijo de Dios. Le damos la gracia a todos ustedes. El mensaje ha sido explicado de parte de Dios a través de nosotros. Que la honra y la gloria sea para Dios. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, por todas las bendiciones, porque hasta este momento usted ha estado con nosotros, nos ha usado para la explicación de su palabra. Nos ponemos en su mano, ponemos la audiencia en su mano, toda su familia, y ponemos nuestra familia en su mano. Mire la familia de Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos, sus vecinos, todos sus familiares que todavía no han venido. Usted lo ponemos en su mano. Mire, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nietecito, nuestros vecinos y amigos, lo ponemos en su mano. Todos nuestros familiares, Señor, lo ponemos en su mano, para que usted nos ayude a andar, Señor, de la manera en que usted anduvo, Padre. En su mano estamos, perdónenos en todo lo que le hemos ofendido. Ponemos, Señor, la iglesia en su mano a nivel mundial, los dirigentes, para que usted nos ayude a todos a podernos guiar por su palabra, Padre Santo. Solo lo que dice su palabra. Gracias, Señor. Diríjanos en lo que resta del día. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mírelo aquí, capítulo 5, versículo 10. Donde dice que el que no crea como dice Dios, lo hace decir mentiroso. Yo no me gusta dejar a nadie con duda, por si acaso siempre hay gente que entra nuevo. Dice aquí, capítulo 5, versículo 10 de primera de Juan. Dice,
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace parecer mentiroso, porque no cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Ahí está. Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Bye bye, Dios le bendiga. Saludos para Nectalicia Tejada, también para Reina Buldier y todas esas personas que están por ahí en contacto con nosotros. Dice por aquí Nectalicia Tejada, gracias por su hermoso programa. Que pasen ustedes y todos los que estuvieron en esta transmisión, feliz resto del día. Bendiciones igual. También para Reina Buldier y para todas esas personas que están por ahí en contacto con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bye bye.